Bueno, bienvenidos a todos al Prisma Oncológico. Hoy tengo el placer de estar con Carolina Pérez Fanti. Ella es kinesióloga, fisiatra, especializada en pacientes oncológicos. Y hoy vamos a estar conversando del linfedema, del drenaje linfático y muchas otras cosas más. Caro, bienvenida y si nos querés contar a qué te dedicas y cómo empezaste con todo esto. Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo recién Caro, yo soy Carolina Pérez Fanti, kinesióloga fisiatra. Comencé a meterme en el mundo de oncología, en realidad medio que sin buscarlo. Obviamente tengo antecedentes familiares, motivo por el cual todo se me hacía un poco familiar, pero fue a raíz de empezar a recibir pacientes en el hospital, donde yo estaba haciendo la concurrencia en ese momento, que dije, bueno, acá algo se está despertando, algo pasa, y la realidad es que en ese momento yo todavía estaba trabajando como recién recibida, estaba trabajando en un centro que hacía traumatología y no me gustaba para nada, y cuando la oncología llegó a mí, creo que algo despertó y empecé a recordar esas cosas que habían pasado en mi familia de, bueno, mi mamá había quedado sin mover el brazo posterior a su cirugía de cáncer de mama, y tenía 47 años, y creo que todo eso removió mucho en mí, y eso fue lo que me llevó finalmente a decir, bueno, me voy a dedicar a onco y empezar a investigar y surfear un poco esta área de la que poco se sabía en ese momento y en la que poco se trabajaba también. Totalmente. ¿Y Mamá Kim nació en ese momento o cómo fue surgiendo? No, Mamá Kim nace mucho después. Creo que el hecho de haber quedado embarazada y haber sido madre fue como un antes y un después, porque yo antes trabajaba y era simplemente yo. Y hubo un momento donde vino una paciente mía, que ella se dedica es publicista, y ella me decía, Caro, hay mucha desinformación en las redes, hay bastante carencia de profesionales, hay que hacer algo, me dice, pero en las redes lo más importante que hay para hacer, me dice, no es mostrarte con un nombre, sino crear como una marca. Que sí, que no, que charla va, charla viene, creo que la maternidad dio el impulso como final, y ahí fue donde dije, bueno, estaría bueno armar un espacio que sea específicamente de rehabilitación mamaria. Y ahí nace Mama Kim, ahora ya hace 2 años, con sede propia abierta hace muy poquito también, porque antes su alquilaba en otro lugar. Así que bueno, fue medio un proyecto que tiene poco tiempo, a pesar de que yo hace mucho que me dedico al área, tiene poco tiempo Mama Kim creado. Bueno, es que los proyectos se gestan, ¿no? Mucho antes, según los sueña, los imagina. Yo te estuve siguiendo en redes, es muy lindo lo que pusiste, eso que escribiste, que hace mucho que te soñabas ahí en Mamaquina, así que nada, muy, muy lindo ese post. Caro, y para las mujeres con cáncer de mama, que es la primera vez que tienen que someterse, bueno, a un procedimiento quirúrgico, ¿qué les podemos contar? ¿Qué es el linfedema exactamente? A ver, muchas pacientes yo lo que a veces les digo y les aconsejo es, hagamos una consulta inclusive previa a la cirugía. Bien. ¿Por qué? Porque el tema linfedema aparece en la charla muchas veces a posterior de la cirugía y cuando le dicen a la paciente tuviste vaciamiento axilar. Pero la realidad es que hoy en día nos estamos encontrando muchas pacientes sin vaciamiento axilar con linfedema, entonces está bueno ya empezar a charlar del tema previo a la cirugía. El linfedema, como su nombre lo indica, es un edema de tipo linfático. Eso es una acumulación de líquido que está por debajo de los tejidos blandos de la piel y que en este caso del linfedema secundario, el cáncer de mama, se genera porque hay una lesión en los ganglios de la axila. Imagínense que nuestro sistema linfático está compuesto por vasos, que son como tuberías, y ganglios que están en nuestra axila. Los ganglios, además de la función súper importante que es conocida a raíz del cáncer de mama, una de las funciones más que importantes que tienen es que son como bombas aspiradoras del líquido. Esto en todo nuestro cuerpo. Yo ahora en este caso voy a centralizarme en los de la axila, pero en todo nuestro cuerpo aspira el líquido. Entonces, posterior a una cirugía, que ya de por sí se acumula líquido posterior a cualquier tipo de cirugía, pero imagínense, en este caso, en el lado de la mama operada, cuando hay extirpación de varios ganglios y a su vez estuvo la cirugía de por medio, comienza a acumularse un líquido que para nosotros es esperable encontrar, un edema esperable que más o menos dura 1 mes, 2 meses, pero el linfedema ya me empieza a mostrar un acúmulo de líquido que es patológico, que perdura en el tiempo, que empieza a generar cambios en nuestra piel, cambios a su vez a nivel del dolor, de la pesadez. Entonces es importante, y hoy en día
los kinesiólogos lo tenemos como muy aceitado el tema, empezar a hacer como prevención, ¿sí? Por más que nosotros no podemos prevenir el linfedema, los profesionales de la salud pocas veces tenemos la chance de trabajar con la atención primaria. Siempre trabajamos con los pacientes o cuando ya tienen una patología o cuando trabajamos con la secuela. En este caso, con el linfedema, buscamos un poco los kinesiólogos trabajar con la prevención primaria, que es contarle al paciente qué es la patología y darle herramientas, no para que no aparezca porque no lo podemos predecir, pero sí tal vez para que si aparece, agarrar en etapas súper tempranas. Ahí está como la similitud con el cáncer de mama, con la detección precoz del cáncer de mama. Total. Porque el linfedema, piensen, en línea general es una paciente que tiene extirpación ganglionar, más o menos, para nosotros, para la práctica, más de 10 ganglios. No quiere decir que haya 10 ganglios en la axila, son muchos más, pero más o menos en la práctica ya una paciente con más de 10 ganglios, nosotros ya empezamos a hacerle un tratamiento pensando y enfocándonos en que tal vez puede llegar a presentar al linfedema. Las pacientes que tuvieron extracción ganglionar más radioterapia, más quimioterapia, hoy las estadísticas nos muestran más o menos un 30% de posibilidades de que aparezca el linfedema. ¿Puede aparecer o no? No tenemos forma de saberlo, pero sí una paciente informada y con herramientas nos da la chance de llegar antes. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo después de la cirugía suelen empezar los primeros síntomas o signos? A ver, en líneas generales, la mayor estadística se da en el primer año post cirugía. ¿Únicamente pasa en el primer año post cirugía? No. Hay pacientes con linfedemas súper tardíos, casi siempre hay algo que lo desata. Después seguramente vamos a charlar un poco más sobre las cosas y los recaudos que hay que tener, pero yo tengo una paciente, por ejemplo, que tiene un linfedema ya de muchos años de evolución, pero cuando apareció a los 7 años de su cirugía, pero tuvo una quemadura muy grande en el brazo. Okay. En el brazo del lado operado. Entonces, seguramente esos ganglios linfáticos no pudieron dar abasto, los restantes, ¿no? No pudieron dar abasto para ese acúmulo de líquido excesivo que se generó a raíz de la quemadura y no pudieron drenarlo y empezó a dejar líquido en el brazo acumulado. Claro, total. ¿Y cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo una mujer se da cuenta que empieza a aparecer la linfedema? ¿Por dónde arranca? ¿Qué es lo más incipiente? Lo más incipiente y lo que siempre empieza a pasar es, primero, un acúmulo de líquido localizado. No se imaginen que de repente un día uno se levante y tiene un brazo todo hinchado completo, como si fuera un muñeco Michelin. No, no suele aparecer así, ¿sí? El linfedema va bien como sectorizado al principio. Y a su vez empiezan a aparecer cambios en la piel, se empieza a poner como si fuera más finita, más brillante, o también se puede empezar a sentir pesadez en ese brazo de ese lado, u hormigueo. A veces puede aparecer todo junto esto que estoy diciendo o alguna cosa en particular. Que ahí está la gracia de tener información con anticipación para poder decir, bueno, apareció algo, concurro a la entrevista con kinesio para que los kinesiólogos hagamos un diagnóstico diferencial. Es fundamental el diagnóstico diferencial porque, como siempre le digo a mis pacientes, no estamos ninguno exento de tener una tendinitis, por ejemplo, en ese brazo, que también genera un edema y que no sea un linfedema. Entonces, un correcto diagnóstico diferencial nos va a mostrar si realmente estamos frente a una cosa o la otra. Perfecto, perfecto. Entonces, una paciente que se opera, se hace una mastectomía, está recomendado consultar, a pesar de que no tenga síntomas, con un fisio para ver cuáles son estos que decís, síntomas precoces. Y si empieza a aparecer, cuanto antes uno lo pueda detectar, eso es mejor, digamos, incide en el pronóstico del linfedema. Sí, fundamental. Cuando nosotros agarramos un linfedema en estadio 0, que está súper chiquito, o en estadio 1, es mucho más fácil hacer una reducción. En cambio, si encontramos un linfedema como las fotos que andan dando vueltas, dando vueltas por todas partes, que la gente se asusta, eso para nosotros implica un trabajo mucho mayor, porque ya no solamente tenemos cambios a nivel de que hay mucho más acúmulo de líquidos, sino ya empieza a haber cambios a niveles estructurales de la piel, ¿sí? Ya ese edema deja de ser blandito. Piensen que al principio un edema de contenido linfático es blandito, es como líquido blandito. Ese líquido, a medida que va quedando estancado, se empieza a poner en un estado más gelatinoso para después convertirse en un edema mucho más duro, que esos son los estadios más graves. Entonces, siempre es ideal la consulta apenas pasa algo. En líneas generales, los pacientes suelen acudir primero a su equipo y después, hoy en día, la mayoría de los equipos trabajan de manera interdisciplinaria y se hace derivación, en este caso, a fisioterapia.
Perfecto. ¿Y cómo es el enfoque desde, por ejemplo, Mama King cuando aparece el linfedema? A ver, cuando aparece el linfedema hay un enfoque que es mundial, en realidad no es solamente en Mama King, que se basa en la terapia descongestiva compleja. La terapia descongestiva compleja se compone de 3/4 patas, vamos a decir. La pata más importante, sin duda, es el drenaje linfático manual. En el mundo hay diferentes técnicas, no hay una que sea mejor que la otra, son técnicas diferentes. Sí es verdad que obviamente necesita claramente un profesional capacitado para hacer eso, y mundialmente son solamente los fisioterapeutas y en Argentina los kinesiólogos quienes estamos certificados a hacerlas, porque hay tal vez esteticistas, cosmetólogos que también saben la técnica, pero no es lo mismo trabajar y abordar un paciente con una patología que trabajar y abordar una paciente que simplemente fue a hacerse una limpieza de cutis, por ejemplo. Entonces, lo más importante es, primero, el drenaje linfático manual. A su vez, también necesitamos todo lo que es compresión, porque imagínense, yo puedo trabajar durante 1 hora con la paciente y buscar generar otras vías para que ese líquido drene, pero si a nuestro brazo le dejo mucho espacio, el líquido se queda muy cómodo y puede empezar a expandirse. Entonces necesitamos algo que genere compresión. Hoy en día se sigue utilizando el vendaje multicapa, que como su nombre lo dice, es un vendaje que está realizado por muchas capas y que no genera compresión por hacerlo con fuerza, sino por superposición de capas. Y a su vez, después aparece la manga de compresión. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Okay. Una cosa es el vendaje, que se hace con vendas y a su vez se usa entre medio una goma espuma en la cual se quiere proteger y después también se quiere proteger la piel. Y después, por otro lado, está la manga de compresión. En líneas generales, nosotros la manga de compresión la utilizamos posterior al vendaje multicapa, porque la manga de compresión nos contiene y el vendaje multicapa nos reduce. Ahora, también eso es mediante la práctica, ¿no? Porque uno tal vez en el consultorio recibe, como me ha pasado, recibe a una paciente que el brazo se comenzó a hinchar y tiene 85 años y no tiene quien la asista en la casa. Entonces, tal vez indicarle un vendaje con muchas vendas es bastante complejo. Entonces, ahí se utilizaría tal vez una manga como para que la paciente pueda tener algo de compresión y lo pueda hacer. Claro, claro, porque esto que me decís es, vos le haces el tratamiento en tu centro, pero a la vez en casa tienen que seguir reforzando todo lo que vos les das. Claro, mi trabajo va con el drenaje linfático y el trabajo del paciente va con el uso de la compresión, sea la que sea. A su vez, hay ejercicios específicos que son los famosos ejercicios miolinfoquinéticos, porque justamente a raíz de la contracción muscular favorecen, ¿sí?, la circulación de retorno, y a su vez, por eso se los dejé ahí más como que es una pata, pero el cuidado de la piel. Es muy importante el cuidado de la piel en el paciente con linfedema. Cualquier tipo de herida o lesión en la piel nos puede dar la vía de entrada a una bacteria. Y la realidad es que la erisipela es una de las infecciones más conocidas y más común y que nos puede, primero que nada, si el linfedema está declarado, agravar un linfedema y hacerlo mucho más complejo, y a su vez, si el linfedema no está declarado, nos puede declarar un linfedema. Claro. ¿Y sirve de algo mantener en alto el miembro o la mano, el brazo o no? ¿O no lo recomendás como una práctica? Porque eso lo hacemos mucho en el hospital, de que a veces les ponemos, viste, las almohadas así, que tenga el brazo y que el familiar está ahí. ¿Sirve de algo o no? A ver, por un rato sí, yo lo que a veces les digo a las pacientes que más que nada me preguntan es, ¿tengo que dormir con el brazo en alto? Y siempre les digo, a ver, dormir es complejo, porque uno durmiendo se mueve, entonces es complicado mantener una posición. Y a veces por querer hacer que el paciente mantenga una posición dormido, después termina generando otro montón de disfunciones a nivel cervical, dorsal, lumbar. Entonces, a ver, sí, obviamente cuando uno da ejercicios, todos los ejercicios van a trabajar con el brazo por encima de los 90 grados para buscar ayudar a la circulación de retorno, pero tampoco vamos a mandar al paciente a dormir con el brazo arriba porque no sé cuántas podrían hacerlo. Claro, es inaplicable. Y una de las Claro. preguntas que siempre me hacen los pacientes es, o también lo vemos mucho con las enfermeras, del brazo que a la paciente le quedó el linfedema. ¿Se puede, por ejemplo, seguir sacando sangre, seguir sacando eso, laboratorios? ¿O ese brazo, como dice, este brazo está anulado, te dicen a veces, ¿viste? Y tenés que ir hacia el otro y no sabes si es mito o es realidad. Y en líneas generales,
buscamos todo pasarlo al brazo opuesto. Ahora, vos ahí me pusiste el caso de una paciente que ya tiene un linfedema. Y yo siempre a la paciente cuando viene al consultorio le doy el mismo ejemplo, medio drástico, pero como para que se entienda, vamos a suponer que uno sale a la calle y tiene un accidente de tránsito. Todavía no tiene linfedema, solamente tuvo la cirugía en mama, ¿no? Y el abordaje axilar. Sale a la esquina, tiene un accidente de tránsito. ¿Cómo sabe la ambulancia cuando te va, vamos a sumar, estás inconsciente, cómo sabe la ambulancia que ese brazo se puede tocar o no se puede tocar, ¿no? Entonces, por una vez que se coloque una vía por una emergencia, no pasa nada, no es lo más común que aparezca un linfedema posterior a una vez que se utilizó esa vía de abordaje, pero si la paciente está consciente y lo puede expresar, lo ideal es que todo lo que sea extracción de sangre, colocación de vías, pase al lado opuesto. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí Lo mismo con la toma de presión, por ejemplo. total, eso por eso te digo, es como que, viste, la enfermera, no, este brazo está anulado y ves que pobre la dale ahí la mano, y está bueno que lo aclaremos como algo real. Después de la cirugía, Caro, ¿hay algún tiempo mínimo que está recomendado no mover la extremidad? Porque eso también lo hablábamos con otra de las chicas que hicimos la entrevista de fisio, que muchas pacientes se quedan pobres anquilosadas, ¿no? Con el brazo ahí y creemos que es peor. ¿Cuánto tiempo mínimo hay que esperar para empezar a moverse? Nada, Perfecto. nada. Hoy todo posquirúrgico, yo hablo desde la parte que me compete a mí, ¿no? Pero hasta una persona que tuvo un reemplazo de cadera, todo busca la movilización precoz. Entonces, la paciente, en líneas generales, o al día siguiente, o dependiendo del horario que sea la cirugía, al día siguiente ya va a estar en la casa. Entonces, si la paciente vive sola, no puede ser que la paciente no pueda hacerse un café, un té, levantar la pava, servirse agua. El brazo tiene que poder moverse de manera libre y normal. Obviamente, al comienzo va por debajo de los 90 grados, porque al principio tenemos un postquirúrgico muy inmediato, pero después enseguida ya los equipos médicos suelen dar el ok para que comiencen a movilizar el brazo por encima de la línea de la cabeza. Y es fundamental. A esto me refiero movilizar el brazo, no a cargar peso, pero sí a movilizar el brazo. Perfecto, perfecto. ¿Y cuánto tiempo promedio, más o menos? Sé que depende mucho del tipo de paciente y del tipo y el estadio del linfedema, pero más o menos. ¿Cuánto es el tiempo que están tus pacientes con vos, por ejemplo, pos una rehabilitación? Para tener una idea. A ver, sí, depende muchísimo del tipo de paciente, pero yo en general lo que suelo hacer con las pacientes, y también piensen que nosotros tratamos seres humanos y tratamos cuerpos que son individuales. Entonces, en líneas generales uno puede agarrar y meter, como yo digo, toda la carne al asador y hacer muchas sesiones continuadas y seguidas, ¿sí? Tal vez hacer 5, 6, 8 sesiones seguidas, pero después uno puede abandonar al paciente de golpe y decir, bueno, se terminó este bloque, no nos vimos más. No. Con el linfedema hay que seguir haciendo como un control. Entonces, esa paciente que venía semanalmente, después pasa a estar cada 15 días, a medida que va egresando, pasa cada 3 semanas, y luego pasa una vez al mes. Y luego también tengo pacientes de muchos años que, por ejemplo, vienen en la temporada de verano, que tal vez es donde los edemas en general suelen estar un poco más inestables, y en la temporada de invierno lo manejan súper bien. Entonces, no es un paciente que se suelte de golpe. Sí, lo que tiene es que de golpe hay que hacer un tratamiento mucho más intensivo para después ir aflojando en su intensidad. Claro, perfecto. Y a nivel nutricional, ¿hay alguna recomendación que disminuya, que empeore el linfedema o no, van por vías separadas? A ver, piensen que a nivel nutricional, la linfa va a alojarse principalmente en toda la región que nosotros tenemos por debajo de la piel, donde está nuestra capa grasa. Entonces, si nosotros aumentamos mucho nuestra capa grasa debajo de la piel, obviamente el líquido linfático tiene también como más lugar por donde meterse y donde alojarse y donde quedar retenido. Entonces, lógicamente, trabajar de forma interdisciplinaria con nutrición es fundamental como para que la paciente no tenga grandes cambios en lo que es su peso. Bien, y en tu experiencia, el linfedema grado 4, estas fotos un poco estrambóticas que uno ve, que son las del libro, básicamente, ¿es frecuente o son los casos menos frecuentes? En el ámbito privado y en Argentina lo que tenemos también es que nuestro país, por desgracia, todavía con la salud es bastante desparejo.
Pasa en otras partes del mundo también, pongo Argentina porque vivo acá y trabajo acá, ¿no? Pero es bastante desparejo todavía. Acá en lo que es Buenos Aires, Córdoba, grandes ciudades, encontrar linfedemas grados 4 es como lo más extraño, tal vez uno lo encuentra a nivel hospitalario y con casos que tal vez no tuvieron el acceso oportuno a la consulta, entonces llegaron tarde, ya llegaron con una enfermedad más que declarada y más que instalada. Hace años atrás, donde no se hacía tanta prevención primaria, como les contaba al principio, sí era mucho más común. Claro. Sí, 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 sí. Ok, bueno, eso para que también se queden tranquilas de que esas fotos son, por suerte, en la mayor parte de los casos, anecdóticas. Caro, ¿hay algo más que yo piense que no te haya preguntado, que veas que es un motivo de consulta frecuente, algún mito, por ejemplo, con el linfedema, lo que las mujeres no más piensan cuando se les presenta esta palabra que veas en tu práctica clínica? A ver, el linfedema da pánico. Por eso yo siempre estimulo mucho a que hagan la consulta, hasta inclusive previo a la cirugía, si ya tienen pánico, porque se puede empezar a trabajar y hablar sobre la patología y empezar a charlarla, que tal vez después no sea la opción de esa paciente, pero se puede empezar a charlarlo como para sacar un par de mitos. Y el mito más importante, sin duda, que es el que todas tienen dudas, es la carga de peso. Hace muchos años por suerte, se contraindicaba la carga de peso a una paciente que había tenido extracción ganglionar considerada vaciamiento. Solamente se dejaba cargar peso si la paciente había tenido extracción del ganglio centinela, que entre el centinela y el vaciamiento axilar hay un espectro grandísimo encima. Entonces, ese es un mito que por suerte ya se desterró. La carga de pesos, al contrario, es un factor protector para el linfedema. Está súper indicada la carga de peso. El tema es cómo, cuánto y de qué manera se indica ese ejercicio. Porque lo que tal vez si no aconsejamos en la paciente que tiene riesgo de padecer linfedema o que tiene linfedema es la carga de peso de forma explosiva, como le digo yo. Si una paciente nunca levanta una caja de 30 kilos, no tiene por qué la semana siguiente se muda y ayudar a la empresa de mudanza a levantar las cajas, porque no es una carga normal que ella haga en la diaria. Ahora, si una paciente me dice, Caro, yo quiero ir al gimnasio y comenzar a cargar peso, perfecto. No quiere decir que vos no puedas comenzar con unas mancuernas de un peso bajo y después ir empezando a ascender y tal vez estar haciendo en pocos meses, no sé, bíceps con 10 kilos. Pero tiene que haber una progresión de la carga, tiene que haber una dosificación que tiene que estar dada por un profesional porque justamente hay que estar evaluando y como poniendo a prueba todo el tiempo el sistema linfático para que soporte esas variaciones de peso. Perfecto. Y después se puede recuperar. Si uno hace todas estas cosas que vos decís, la consulta temprana, la prevención, todos los ejercicios, las mangas, los vendajes, uno puede recuperar tal cual tenía el brazo o alguito de edema va a quedar como ahí por siempre y uno va a tener que siempre estar como muy pendiente de ese brazo. Sí, en líneas generales uno va a tener que estar siempre muy pendiente de ese brazo. Uno puede recuperar mucha parte de ese brazo, pero sí hay zonas que son como las que más le gusta al líquido linfático alojarse y quedarse. Obviamente para nosotros, si una paciente, por ejemplo, vino con una diferencia de 3-4 centímetros entre un brazo y el otro, encontrarnos que en el codo le quedó únicamente medio centímetro, para nosotros es un éxito. Es un éxito rotundo. Medio centímetro y con una paciente que en el plazo del tiempo solamente queda con ese medio centímetro y lo mantiene, es un éxito rotundo. Entonces, uno no puede garantizar que vuelva a estar exactamente igual que el otro lado, pero uno tiende y busca que queden lo más parecidos posible. Bien, perfecto. Algo me parece esto para agregar de diagnóstico diferencial que hoy decías, más allá de la infección, al menos a nosotros los médicos nos llaman mucho el tema de las trombosis, ¿no? Las pacientes son pacientes que siempre suelen ir con catéteres, con portacat, con PIC, bueno, y demás. Entonces, a veces siempre está la duda entre que no haya una trombosis venosa, que haya que hacer el diagnóstico diferencial fundamental con el linfedema, porque son dos patologías completamente diferentes, con un abordaje completamente distinto, y me imagino que esto también te surgirá alguna duda a veces, porque a veces no se distinguen, es edema del brazo y punto. Sí, para nosotros inclusive en el tratamiento es diferente. No se trata igual una patología de origen linfático que una patología de origen venoso. Vamos a suponer que me llega una paciente que ve linfedema en las redes, pero después no tiene idea de nada y no habló con su equipo médico. Por más que la paciente me llegue a mí
yo enseguida la estoy derivando con flebología. Flebología es una pieza muy importante en el postcirugía de una paciente oncológica. Imagínense que no es solamente por el acto quirúrgico, sino más que nada porque la paciente o tuvo neoadjuvancia, o sea, o tuvo quimioterapia previa a la cirugía, o va a tener a posterior. Entonces, hacer una correcta evaluación del sistema venoso es imprescindible. ¿El diagnóstico del linfedema lo hacen clínico o sí siempre lo miran con eco que la parte venosa esté bien, digamos? ¿Cómo es el diagnóstico? El primer diagnóstico en líneas generales siempre se hace a nivel clínico, pero hoy en día que trabajamos muy en equipo interdisciplinario y que es bastante ágil, siempre uno se basa con Flebo como para que dé el cierre final al diagnóstico, porque piensen que eso también nos ayuda a, por ejemplo, necesito que la prepaga cubra el drenaje linfático, necesito que la prepaga cubra la manga de compresión, porque eso es algo que acá en Argentina también tiene como algunos baches. ¿Los cubren las obras sociales o cómo es? Ya que estás, Bueno, contanos. a ver, sí, tiene algunos baches justamente, porque uno ya se aprende como los textos de memoria y las cosas de memoria, que parece que le pusiera a todos lo mismo, pero lo hacemos porque las prepagas en líneas generales tienen como un cierto lineamiento de lo que deben decir las órdenes, de lo que deben decir los pedidos médicos, para que a la paciente se le cubra el drenaje linfático manual, ya sea que lo hace a través de su prepaga o porque lo hace a través de vía reintegro, ¿no? Y lo mismo con la manga de compresión. La manga de compresión hay que tener un cierto discurso, que eso lo tenemos que tener nosotros los profesionales cuando uno prescribe, para que justamente la prepaga diga, bueno, a ver, esta paciente necesita una manga de compresión, yo estoy obligado a dársela, porque la prepaga está obligada a dar la manga de compresión, que es un aditamiento ortopédico que la paciente necesita a consecuencia de su cirugía primaria. Perfecto. Y a nivel medicación, ¿hay algo que recomienden? Por ejemplo, no sé si es mito, pero sí que muchas veces nos vienen los pacientes a nosotros a pedirnos diuréticos, por ejemplo, para ayudar a sacar el líquido y claramente no lo hacemos, pero bueno, a ver en tu experiencia qué opinas. No. No, a ver, hay un montón de pacientes que vienen con la pregunta del diurético y la realidad es que piensen que acá no tenemos un fallo global de la circulación linfática en general. Acá tenemos un fallo que está bien localizado y que se produce a raíz de la extirpación de una parte de ese sistema linfático. Que yo antes contaba que tiene unos vasos y estos ganglios que son como las bombas aspiradoras. Entonces hay una parte que no está. Esto se genera porque las bombas restantes no dan abasto. Entonces, no quiere decir que el diurético, ayudando a toda la circulación general, me pueda llegar a hacer desaparecer el linfedema. A veces colaboro un poco con la retención global, pero no es que me va a cambiar el curso de la patología. Y tampoco tomar más o menos líquido, o esto sí que lo recomiendan le hacen como una recomendación. Lo que pasa es que nosotros, para que el sistema linfático también trabaje y esté cómodo, necesitamos que el paciente esté hidratado. Bien. Así Ok. que para nosotros siempre es como, vamos a sumar un drenaje estético, también necesitas que el paciente esté hidratado. Claro, perfecto. Claro, creo que te hice incluso más preguntas de las que había notado que se me van presentando a medida que me vas contando. ¿Algo más que creas que es súper frecuente en tu práctica y yo no te haya preguntado, que puede ser útil para las pacientes? Y cosas que son súper frecuentes con las pacientes son, primero que nada, hay que tener en cuenta que después de una cirugía encontrarse el brazo sin movimiento no tiene que ser una opción, tiene que haber movilidad precoz. Después nos empezamos a encontrar con patologías como algo muy simple, un síndrome de manguito rotador, algo más complejo, un hombro congelado, a raíz de la falta de inmovilidad en los primeros días, que es súper importante. Y otra cosa que se desprende de la poca movilidad en los primeros días, no quiere decir que si hay movilidad no aparezca, pero es verdad que le da más puntitos para aparecer, es el síndrome de la red axilar, que es este cordón que muchas pacientes observan en la parte inferior de la axila, ¿sí? En la región de la axila, que casi siempre se desprende desde la cicatriz del abordaje axilar, y ese cordón muchas veces nos puede limitar la movilidad del brazo. Entonces, la verdad es que acudir a rehabilitación de manera temprana lo cambia todo. Es verdad que la paciente tiene muchos profesionales a los cuales acudir con un diagnóstico en mano, pero también es real y se descubrió que si cada cual, como profesional lo digo, ¿no? Si cada cual estamos parados en nuestro lugar de forma individual, el paciente no sale adelante. El paciente sale adelante si es abordado por un equipo y si es tratado de manera integral. Total. Bueno, eso está súper en boga y yo creo que hoy los pacientes oncológicos
falta mucho, ¿no? Como decíamos al principio, pero están súper, ¿no? El kine, el nutricionista, bueno, el oncólogo, el clínico, el del dolor, o sea, como ya no es solamente el oncólogo y nada más, creo que este abordaje desde todas las dimensiones las ayuda, bueno, a hacer una recuperación más pronta y volver a intentar volver, ¿no? A la vida habitual lo más pronto posible. Tal Caro, cual. ¿qué recomendación, así ya dijiste muchas, pero si tuvieras que hacer alguna recomendación más, algún consejo para alguna paciente que esté pasando ahora por un cáncer de mama? Y si justo yo tengo una paciente que se está por operar en abril, por ejemplo, alguien como ella que se está por operar, ¿qué le dirías? Bueno, el mayor consejo, primero que nada, es que hoy en día hay un gran equipo que trabaja en pos de sanar a esa paciente. Una vez que se recibe el diagnóstico y que uno se enferma, parece que fueron 2 minutos. Uno tarda 2 minutos entre que se abrió el informe de la biopsia y se enfermó, pero el sanar es todo un camino y es todo un proceso y requiere muchos actores entre medio de eso. Entonces, nadie debe quedarse con ninguna duda ni con ningún miedo. Todo debe ser expresado. Siempre el equipo médico son los comandantes del barco, sin dudas, pero también el equipo médico tiene salvatajes y personas que pueden ir dando una mano para cada cosa que se necesite. Entonces, ante cualquier duda, abordar al equipo médico y contarlo con la mayor sinceridad posible, como para que el equipo médico pueda hacer la derivación oportuna, porque el quedarse callado hoy en día ya no es una opción. El decir, busco información en las redes y me nutro de información de las redes, pero después queda ahí, tampoco es una opción. No, total. Entonces, lo más importante es, a medida que el diagnóstico va atravesándolas, ir buscando la información para todas las preguntas que surjan, porque el sanar es un proceso y tarda muchísimo más tiempo que lo que se tardó en abrir esa biopsia y dar el diagnóstico. Total, total. Además, el camino, siempre esto también lo hablamos con las pacientes, no es un camino lineal, ¿no? No es un camino, bueno, ahora hago esto, entonces después esto y después esto y después. No, es Nunca. nunca. O sea, es en el menor de los casos, es lineal. La mayor parte hay que hacer ramificaciones, dar vueltas sobre el mismo punto, volver, consultar, y es un camino que se va haciendo, se hace camino justamente al andar y creo que esto es fundamental para quitar, ¿no?, la frustración que genera pensar que yo tenía fecha para tal y no llegué porque me perdí algunas quimios porque tuve una infección, entonces tuve que retrasarlos, o porque tuve más anemia y tuve que retrasar el siguiente ciclo, y así con todo, ¿no? No pensar que esto es una carrera y que hay que llegar con los tiempos y que todo el camino es esto, es lineal porque, como decimos nosotros, es el día a día y entre todos vamos construyendo ese camino que es largo, hay que tener muchísima, muchísima paciencia, y es un camino, como digo, de altibajos, ¿no? Sí, además es un camino en el cual se replantean muchas cosas. Piensen que todos venimos siempre de una vorágine, de un estilo de vida, de una forma de vida y de repente llega un diagnóstico que tira toda esa biblioteca que tenemos bien estabilizadita y con nuestros libros bien ordenados, tira todo al piso. Entonces, después, el proceso de sanación no es solamente decir vuelvo a acomodar esa biblioteca, es ver con qué me voy a quedar de esa biblioteca, qué voy a resaltar y qué voy a dejar de hacer también de eso. Así que es todo un camino bastante largo. Bastante largo y creo que sí, que nadie vuelve a ser quien era tal y cual. Creo que uno sale transformado en cualquier aspecto del proceso. Caro, hablando de esto, sí que me faltó hacerte una pregunta que siempre les hago a las chicas con las que hablo acá en el canal, porque a mí me gusta mucho, soy muy lectora, entonces siempre pregunto si hay alguna película, algún libro, algún ensayo, algo que hayas leído en el último tiempo, que te haya conmovido y que nos quisieras compartir. Bueno, sí, que me conmovieron muchas cosas. Yo siempre les cuento a las pacientes que nosotros no dejamos de ser seres humanos, así que también tenemos muchas falencias. A mí, por ejemplo, muchas veces me cuesta llorar y me cuesta como expresar el llanto, y siempre hay una serie que uso de base porque me ayuda, porque no hay chances de no angustiarse, que no es Marley y yo la película, ya les digo la del perrito, que también podría ser, pero hay una serie que es muy buena porque refleja justamente todo este camino pedregoso que se genera a raíz del diagnóstico, que es Desde Cero, que anda disponible en Netflix, que también está el libro. Desde Cero. Ah, mira, no la tengo. Cero. Yo conocí la historia está contada por ella es la mujer de él y él es el protagonista de esta historia. También a veces la recomiendo por eso, porque justamente el protagonista no tiene cáncer de mama, entonces tal vez es como más factible de poder verla y de entrar en el mismo tema, pero desde otro ángulo.
Esa es una serie que recomiendo mucho cuando uno necesita como sacar y largar algo de adentro y a veces no lo hace porque siente que debe ponerse esa coraza firme para poder ir para adelante y ser una guerrera que sale adelante de la enfermedad, que es todo un mito, por supuesto. Entonces eso ayuda a romper un poco con esa coraza que a veces se arma. Y un libro que es brillante, más allá de porque lo escribió una paciente mía, sino porque es muy bueno, se llama Rally de Santos. Rally de Santos está escrito por una paciente que tuvo cáncer de mama, en el cual cuenta su rally de Santos, sin ser católica, que tuvo que atravesar y que atravesó durante su tratamiento, guiada ahí por su madre, que era súper católica, pero bueno, ella teniendo el diagnóstico y teniendo un nene chiquito, lógicamente se puso en manos de ese rally de Santos. Bueno, eso es una paciente tuya, de allá de Sí, Argentina. igualmente el libro está en venta por todos lados. Perfecto. Bueno, yo me anoto y me veo todo después de esto porque me encanta. Bueno, Caro, ¿te parece si querés que vayamos hasta acá? Creo que hemos Dale. dado, ¿no?, una súper explicación de todo lo que haces. Te deseo lo mejor con Mamakin. Me encanta ver que cada vez más profesionales se abocan al cuidado de este tipo de pacientes, que son pacientes muy vulnerables. Hay que tener un gran amor por la profesión para poder meternos en este mundo que es muy doloroso muchas veces. Entonces celebro y que se vaya cumpliendo además los proyectos de toda la vida. Siempre es algo para celebrar. Bueno. Sin dudas. Gracias. Gracias por el espacio y gracias por dar este espacio también a la rehabilitación oncológica que a veces tampoco se conoce. Exactamente. Bueno, Caro, gracias. De nada.